El supermercado de Tercera y 70. No, absolutamente no. Creo que ya han sido demasiados contenidos suficientes de ese supermercado. Y hay que reconocerlo, es la novedad. Es por eso que en este video estaremos hablando de otras tiendas en dólares para de esta manera debatir y hablar un poco sobre la polémica que ha desatado ese susodicho. ¿Acaso nos encontraremos con tiendas que acepten solo el pago con tarjetas extranjeras, USD al cash o la famosa tarjeta clásica? Se acerca el fin del MLC, todo eso lo descubriremos a continuación. Comenzamos con esta que se encuentra justamente en Dolores y 24. Para que se ubiquen, viene siendo esta zona como un punto de división entre la barriada del Autón 10 de octubre y el municipio de San Miguel del Padrón. Vamos a estar visitando su interior y al regreso tenemos un pequeño debate. Ok, acabo de salir de la tienda. Les cuento que mientras me encontraba dentro de la misma, parece que no sé, me vieron con cara de no tener dólares cash arriba o USD, que las dependientes me estuvieron diciendo rápidamente, como diciendo, no pierdas tu tiempo, muchacho, esta tienda es en USD. Y yo dije, ok, ya. Simplemente les digo que ya es una realidad que poco a poco muchas de estas tiendas, centros comerciales y supermercados están poniendo o activando el servicio de adquirir la tarjeta clásica. Algo que si me preguntan no tiene mucho sentido tener dos servicios juntos, el de la moneda libremente convertible y el de la tarjeta clásica, porque viene siendo lo mismo, con diferencias mínimas. ¿Es que acaso este será como la estrategia para erradicar el MLC o sustituirlo por completo? Dejen su opinión ahí abajo en la parte de los comentarios. Y es por esto que ese famoso nuevo supermercado de Tercera y 70 marca la diferencia, porque acepta todo tipo de pagos menos MLC, y este que acabamos de visitar también cumple ese requisito. Bueno, para la siguiente parada, porque las personas que sean observadoras y conocedoras de la ciudad de La Habana sabrán que tuvimos que movernos desde un extremo a otro, y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de este video. Vamos a tomar ahora un taxi aquí cerca de la ciudad deportiva rumbo al Vedado. Estamos de regreso en el Puente Almendares porque vamos a estar haciendo la visita de la tienda MLC que se encuentra cerca de sus alrededores. Malta, 25 kilos de malta, 2.70. Productos enlatados con cartón.
Tenemos vinagre de vino, 4.95, cebollita, salsa agridulce. Por aquí. Ahora bien, ¿qué otros detalles o datos tenemos acerca de esta reciente, no tan reciente como les dije en un video pasado, tarjeta clásica? Bueno, lo que les puedo decir como datos extras o adicionales o útiles es que es una tarjeta prepago que es recargable, que cuesta $4, como estuvimos dando esa información en el video anterior, que lo voy a estar enlazando para que lo vean, que un familiar tuyo del extranjero te la puede ordenar. Y la parte de los descuentos, que esto sí no me queda muy claro del todo, pero bueno, va a estar apareciendo aquí en pantalla y yo también voy a estarle haciendo mención, que es un 10% de descuento por pagos en el grupo de turismo Gaviota, un 5% de descuento en Cimex, en tiendas Caribes, entre Imagen y Caracol, y más un 6% en Sasa. Y curiosamente esta información la estuve obteniendo de medios oficiales. Déjenme decirles que la tarjeta también tiene un grupo de incentivos desconocidos para mí, así que si ustedes saben algo, comenten, culturales vinculados a la oficina del historiador de La Habana. Como apreciación personal, déjenme decirles que las pocas tiendas que tienen este servicio, que solo te aceptan tarjeta clásica y puedes pagar con dólares al cash, las pocas que existen hasta este punto en el cual estoy grabando este video, tienen una especie de reestructuración, vamos a llamarlo así, o una reparación o restauración del local como tal, y les puedo poner como ejemplo la que visitamos en Dolores y 24, porque déjenme decirles que era un punto de gasolina muy solicitado, muy visitado por los cubanos de esa zona, a tal punto de que pasó un águila por el mar y la parte del mercadito, de la perfumería, llegó a estar completamente inhabitado y solo funcionaba la parte de la gasolinera. Y bueno, como pudieron ver, la diferencia es abismal.
Y es normal que con esta temática muchos cubanos, por no decir la gran mayoría, están en plan, ¿qué me estás contando? Estoy súper confundido con esto de la tarjeta clásica, los dólares, ¿qué pasará con el MLC? Y no es para menos. Primero, todo cubano que trabaja aquí no cobra en USD o dólares americanos. Muchos no tienen la posibilidad de tener esos $4 para pagar la tarjeta, por no decir que un gran por ciento de toda la isla no cuentan con ese familiar en el extranjero para que mucho menos se la hagan. Por ende, el cubano es muy inteligente y saben o se han percatado respecto a todo lo que está aconteciendo con este tema en estos últimos días, que tuvimos una temporada anterior en la cual pasamos por algo parecido, que fue cuando el tema del difunto, del CUC, estas tiendas poco a poco con el pasar del tiempo estaban completamente vacías hasta su clausura y dieron un tiempo determinado, bastante prolongado, para que las personas que tuviesen cuentas en CUC las cerraran por completo. Dios mío. Ok, en nuestra ardua casa de supermercados solo en dólares, como se pudieron dar cuenta en este video, de 3 que visitamos, solo dimos con uno con estas características que no es tercera y 70. Déjenme decirles que esto va a ser un tema a debate por muchos meses durante todo 2025 y nosotros intentaremos traerles toda la cobertura al respecto, porque sé que va a pasar el tiempo y va a haber ya todo un listado de estos supermercados con características como aceptarte el pago por tarjeta clásica o dólares al cash. Así que nada, creo que vamos a ir concluyendo este video. Saben los dosers, sobre todo los más antiguos que están suscritos al canal, que no acostumbramos a visitar muy a menudo o con frecuencia las tiendas como tal en dólares, pero creo que este va a ser uno de los pilares de Cuba durante 2025. Así que nada, gracias por ver el video. Dejen como siempre todas sus opiniones en la parte de los comentarios, que creen al respecto, que siempre los estoy leyendo. Dejen un me gusta y compártelo con un amigo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.